¿Y si te dijera que el momento en que una mujer nota que has perdido el interés es cuando realmente empiezas a ver quién es? La mayoría de los hombres cree que una mujer simplemente se aleja cuando siente que algo ha cambiado, pero eso casi nunca ocurre de inmediato. Antes de desaparecer, suelen pasar muchas cosas que la mayoría ni siquiera nota. Algunas mujeres te buscarán más, otras se volverán frías de la noche a la mañana. Algunas intentarán llamar tu atención de formas inesperadas, y otras actuarán como si ya no les importara, incluso cuando la realidad sea muy diferente. Lo más sorprendente es que muchas de estas reacciones pueden confundirte por completo. Lo que parece desinterés podría ser interés, lo que parece indiferencia podría ser decepción, y lo que parece el final podría ser una última prueba. En este video vamos a descubrir las señales más comunes que aparecen cuando una mujer se da cuenta de que ya no ocupas el mismo lugar que antes. Algunas te sorprenderán, otras te harán recordar experiencias que probablemente ya has vivido. Y créeme, la última reacción suele ser la que más hombres ven demasiado tarde. 1. Empieza a buscar más atención. Muchos hombres creen que cuando una mujer siente que algo va mal, lo primero que hará será alejarse, pero en muchos casos ocurre exactamente lo contrario. Cuando ella percibe que tu interés ya no es el mismo, puede comenzar a buscar más atención de tu parte. De repente, los mensajes aumentan, las conversaciones se hacen más frecuentes, puede empezar a compartir más detalles de su día, enviarte más fotos o buscar cualquier excusa para mantener el contacto. Desde fuera, esto podría parecer una señal de mayor interés romántico. Sin embargo, a veces la verdadera razón es otra. Está intentando entender qué ha cambiado. Y aquí aparece una reacción que muchos hombres no esperan. En lugar de retirarse inmediatamente, ella puede intentar recuperar la conexión. Quiere comprobar si la distancia que percibe es real o simplemente una impresión pasajera. Por eso busca más interacción. Ahora comienza a enviarte mensajes con más frecuencia. Te pregunta cómo estuvo tu día. Comparte historias que normalmente no compartiría. Incluso intenta iniciar conversaciones sobre temas que sabe que te interesan. No necesariamente porque se haya vuelto más dependiente, sino porque está intentando descubrir si la conexión sigue ahí. Lo que muchos hombres deben entender es que esta reacción no siempre significa desesperación. En numerosas ocasiones, es simplemente una respuesta humana a la incertidumbre. Cuando alguien siente que una puerta se está cerrando, su impulso natural puede ser acercarse un poco más antes de decidir si es momento de dejarla ir. 2. Te escribe con más frecuencia. Hay una diferencia importante entre una mujer que está interesada desde el principio y una mujer que empieza a escribirte más porque siente que tu interés está disminuyendo. Desde fuera, ambas situaciones pueden parecer iguales, pero las razones detrás de ese comportamiento suelen ser muy distintas. ¿Está ocupado? ¿Le pasó algo? ¿Ya no siente lo mismo? ¿Está perdiendo el interés? Mientras esas preguntas permanecen sin respuesta, muchas mujeres intentan obtener información a través del contacto frecuente. No siempre buscan una explicación directa. A veces simplemente observan cómo respondes, cuánto tardas en contestar o el nivel de entusiasmo que muestras en la conversación. Aquí es donde muchos hombres cometen un error de interpretación. Ven el aumento de mensajes y asumen que ella está más interesada que nunca. Pero en algunos casos, lo que realmente está ocurriendo es que ella está intentando confirmar o desmentir una sospecha. Y hay algo aún más llamativo. Cuanto más evidente sea tu distancia, más fácil será que ella empiece a analizar pequeños detalles que antes ignoraba. Una respuesta breve, un mensaje sin emoción, una conversación que termina demasiado rápido. Cosas que antes parecían insignificantes, ahora adquieren un significado mucho mayor. Y muchas veces,
Escribir con más frecuencia no es una señal de seguridad, es una señal de que ha notado un cambio y todavía está tratando de descubrir si la conexión que tenían sigue existiendo o si poco a poco está llegando a su final. 3. Se vuelve inesperadamente distante. Aquí es donde muchos hombres empiezan a confundirse, porque una de las reacciones más comunes cuando una mujer percibe que has perdido el interés no es acercarse más, sino alejarse. Puede parecer contradictorio. Si le importas, ¿por qué tomar distancia? La respuesta es más simple de lo que parece. Cuando alguien siente que sus esfuerzos no están siendo correspondidos, llega un momento en el que deja de perseguir respuestas y empieza a proteger su orgullo. Porque cuando alguien esperaba más atención, más interés o más iniciativa, y en lugar de eso recibe menos, suele producirse una retirada emocional. No necesariamente porque haya dejado de sentir algo, sino porque no quiere seguir invirtiendo en una situación que percibe como desequilibrada. Lo curioso es que esta etapa suele ser silenciosa. No hay grandes discusiones, no hay declaraciones dramáticas. Simplemente empieza a desaparecer la energía que antes estaba presente. Las conversaciones dejan de fluir, las bromas disminuyen, la espontaneidad desaparece y poco a poco la relación comienza a sentirse diferente. Muchos hombres se dan cuenta de este cambio demasiado tarde. Estaban tan concentrados en su propia pérdida de interés que no notaron que ella también estaba empezando a desconectarse. La verdad es que las personas suelen reflejar la energía que reciben. Si una mujer percibe que ya no ocupa el mismo lugar en tu vida, existe una posibilidad real de que deje de darte el mismo lugar en la suya. Y cuando esa distancia aparece, recuperar la conexión puede ser mucho más difícil de lo que muchos imaginan, porque ya no se trata solamente de interés. Ahora también entran en juego el orgullo, las expectativas y la decisión de protegerse emocionalmente de una posible decepción. 4. Comienza a probar tu interés. Hombres, aquí es donde la situación se vuelve incómoda para muchos. Porque cuando una mujer siente que estás perdiendo el interés, no siempre te lo preguntará directamente. En lugar de buscar una respuesta clara, puede empezar a observarte y, en algunos casos, a ponerte a prueba. No estamos hablando de juegos exagerados ni de estrategias complicadas. Hablamos de pequeños comportamientos diseñados para responder una pregunta muy simple. ¿Todavía le importo? De repente, puede tardar más en responder tus mensajes. Puede dejar de iniciar algunas conversaciones que antes comenzaba sin pensarlo. Tal vez mencione planes, actividades o situaciones sin darte demasiados detalles, simplemente para ver si muestras curiosidad. Lo que realmente está buscando no es una reacción específica. Está observando cuánto esfuerzo estás dispuesto a hacer. Y aquí viene una crítica que algunos hombres necesitan escuchar. Muchos hombres se acostumbran a recibir atención constante y empiezan a darla por sentada. Mientras la mujer está presente, enviando mensajes, mostrando interés y manteniendo la conexión viva, ellos asumen que todo seguirá igual sin necesidad de invertir energía. Y seamos sinceros, algunos hombres no reaccionan porque están ocupados. Otros no reaccionan porque realmente han perdido el interés. Pero también existe un grupo que no hace nada porque cree que siempre habrá otra oportunidad más adelante. Ese pensamiento suele ser un error, porque cuando una mujer empieza a cuestionar tu nivel de interés, está recopilando información. Cada interacción, cada respuesta y cada falta de iniciativa le envía un mensaje. Y si esos mensajes apuntan constantemente en la misma dirección, llegará un momento en que dejará de preguntarse qué está pasando y empezará a aceptar una conclusión. Por eso, hombres, es importante despertar y prestar atención a las dinámicas que ustedes mismos están creando. No porque deban perseguir a nadie, sino porque muchas veces la desconexión no ocurre de golpe.
ocurre lentamente, a través de pequeñas señales que ambos ignoran hasta que ya es demasiado tarde. Y cuando una mujer empieza a probar tu interés, lo que realmente está haciendo es decidir si vale la pena seguir invirtiendo su tiempo, su energía y su atención en alguien que parece estar alejándose cada vez más. 5. Habla más sobre otros hombres. Esta es una de las reacciones que más confunden a los hombres. De repente, una mujer que rara vez mencionaba a otros hombres empieza a hacerlo con más frecuencia. Habla de alguien que conoció, comenta una conversación interesante que tuvo o menciona la atención que está recibiendo de otras personas, y de inmediato muchos hombres llegan a la misma conclusión. Está intentando ponerme celoso. A veces puede haber algo de eso, pero la realidad suele ser más compleja. Cuando una mujer percibe que tu interés está disminuyendo, comienza a reevaluar la situación. Empieza a preguntarse si debe seguir enfocando toda su energía en una conexión que ya no parece avanzar como antes. Y en ese proceso, es normal que su atención se abra nuevamente a otras posibilidades, porque hasta ese momento estaban acostumbrados a ocupar una posición importante en su atención. Pero cuando ella empieza a distribuir esa atención en otras direcciones, la dinámica cambia por completo. Y aquí aparece una verdad que pocos reconocen. Algunos hombres solo se dan cuenta de lo mucho que valoraban una conexión cuando notan que ya no son el centro de ella. Mientras la atención estaba garantizada, parecía algo normal. Pero cuando aparece la posibilidad de que otra persona ocupe ese espacio, de repente la situación se siente diferente. Sin embargo, hay algo que los hombres deben entender. Si una mujer comienza a hablar más sobre otros hombres después de percibir tu distancia, eso no necesariamente significa que haya encontrado a alguien mejor. Muchas veces significa que ha comenzado a adaptarse emocionalmente a la idea de que la relación ya no es la misma. Es una forma de seguir adelante poco a poco. Es una manera de recordarse que el mundo no se detiene por una sola persona. Y aunque pueda parecer una simple conversación casual, a menudo refleja un cambio más profundo. Su atención ya no está completamente enfocada en ti. Ahora está empezando a mirar más allá de la conexión que tenían. Ese suele ser un momento importante, porque cuando una mujer llega a esa etapa, ya no está intentando descubrir si has perdido el interés. Poco a poco, está empezando a actuar como alguien que ya conoce la respuesta. 6. Cuida más su apariencia cerca de ti. Esta reacción suele sorprender a muchos hombres porque parece ir en dirección opuesta a lo que esperan. Si una mujer siente que estás perdiendo el interés, algunos asumirían que dejará de esforzarse. Pero en ciertos casos ocurre exactamente lo contrario. De repente, parece prestar más atención a su apariencia cuando sabe que va a verte o interactuar contigo. Puede elegir con más cuidado su ropa, puede mostrarse más segura, más arreglada o más consciente de los detalles. Incluso en redes sociales, puede comenzar a compartir una imagen más cuidada de sí misma. Y aquí es donde muchos hombres interpretan mal la situación. No siempre se trata de impresionarte. Tampoco significa necesariamente que esté desesperada por recuperar tu atención. En muchas ocasiones, es una respuesta natural a la sensación de que algo ha cambiado. Cuando una persona siente que está perdiendo valor a los ojos de alguien importante, suele aumentar su nivel de atención hacia sí misma. Es una forma de preguntarse, consciente o inconscientemente, ¿qué está pasando? ¿Hay algo que ha cambiado? Pero también hay otro aspecto que pocas veces se menciona. A veces, mejorar su apariencia no tiene tanto que ver contigo como con ella misma. Cuando una mujer percibe distancia emocional, puede decidir invertir más energía en sí misma. En lugar de obsesionarse con lo que está ocurriendo, comienza a enfocarse en su propia confianza, en su bienestar y en cómo se presenta al mundo. Y hombres, aquí hay algo importante que entender.
Muchos creen que perder el interés no tiene consecuencias visibles. Piensan que simplemente reducen su atención y la otra persona seguirá exactamente igual. Pero las personas reaccionan, se adaptan, cambian su comportamiento. Algunas buscan respuestas, otras toman distancia. Pero para entonces, ella podría estar atravesando un proceso que ya no gira exclusivamente alrededor de él. Porque cuando una mujer empieza a invertir más en sí misma después de percibir tu pérdida de interés, está ocurriendo algo importante. Está dejando de buscar validación en la relación y comenzando a encontrarla dentro de sí misma. Y cuando alguien llega a ese punto, las dinámicas cambian. Ya no actúa movida por la necesidad de recuperar tu atención. Empieza a actuar desde una posición de mayor confianza. Y muchas veces, esa confianza termina siendo más poderosa que cualquier intento de convencer a alguien de quedarse. 7. Intenta revivir momentos del pasado. Cuando una mujer siente que algo se está enfriando entre ustedes, una de las cosas más comunes que puede hacer es mirar hacia atrás. De repente, empieza a mencionar recuerdos que parecían olvidados. Habla de aquella conversación que los hizo reír durante horas. Recuerda una salida especial. Trae de vuelta historias que ambos disfrutaban contar. A simple vista, puede parecer algo casual, pero muchas veces hay una razón más profunda detrás de ese comportamiento. Cuando las personas sienten que una conexión importante está cambiando, suelen buscar evidencia de lo que alguna vez existió. Es una forma de recordarse que aquello que están sintiendo no surgió de la nada, que hubo momentos reales, emociones reales y una cercanía que en algún momento pareció auténtica. Todos hemos hecho algo parecido en algún momento. Si una mujer siente que tus respuestas son más frías, que las conversaciones han perdido energía o que la conexión ya no fluye igual, puede recurrir a experiencias compartidas para intentar despertar algo que parece estar desapareciendo. De pronto te dice, ¿te acuerdas de aquella vez que... Qué divertido fue cuando pasó aquello? No puedo creer que haya pasado tanto tiempo desde ese día. Y detrás de esas frases simples suele existir una intención emocional más grande. Está intentando traer de vuelta una sensación. Está intentando recordarles a ambos quiénes eran cuando las cosas parecían funcionar mejor. Sin embargo, aquí aparece una realidad difícil de ignorar. Los recuerdos pueden fortalecer una conexión, pero no pueden reemplazar el interés presente. Si una relación depende únicamente de lo que ocurrió en el pasado, tarde o temprano aparece un problema, porque los recuerdos son poderosos, pero las personas necesitan razones actuales para seguir invirtiendo emocionalmente. Por eso esta etapa suele ser tan reveladora. Cuando una mujer empieza a revivir constantemente los buenos momentos, muchas veces está tratando de descubrir si todavía existe algo que valga la pena salvar. Está buscando señales de que la conexión sigue viva y que aquellos momentos felices no fueron simplemente una historia que ya llegó a su final. Y la respuesta que encuentre en tus acciones será mucho más importante que cualquier recuerdo que ambos puedan compartir. 8. Se muestra más emocional de lo normal. Muchos hombres esperan que una mujer reaccione de manera lógica y directa cuando percibe que el interés está desapareciendo. Pero las emociones rara vez funcionan de forma tan ordenada. Cuando una mujer siente que alguien importante se está alejando, es normal que ciertas emociones empiecen a intensificarse. Lo que antes parecía un detalle pequeño, ahora puede afectarle más. Situaciones que normalmente habría ignorado comienzan a tener un mayor impacto. Y aquí es donde algunos hombres se confunden. La incertidumbre pesa. Tal vez se moleste por algo que antes habría dejado pasar. Tal vez haga preguntas más profundas. Tal vez exprese sentimientos que llevaba tiempo guardando. Y hombres, aquí hay una realidad que muchos necesitan escuchar. No toda reacción emocional
es un intento de crear drama. A veces, es simplemente el resultado de una situación que lleva demasiado tiempo sin resolverse. Porque cuando una persona siente que está perdiendo una conexión importante, pero no sabe exactamente por qué, las emociones empiezan a llenar los espacios donde faltan las respuestas. Lo curioso es que muchos hombres se enfocan únicamente en la reacción visible. Ven el enojo, la tristeza o la frustración, pero no prestan atención a lo que está detrás de esas emociones. Lo que suele existir detrás es una pregunta que quizás ella nunca formule de manera directa. ¿Todavía te importo? Y cuanto más tiempo permanezca esa pregunta sin respuesta, más probable es que las emociones sigan creciendo. Sin embargo, esta etapa también marca un punto importante, porque cuando una mujer empieza a expresar más emociones de lo normal, todavía está involucrada en la situación. Todavía le importa lo suficiente como para sentirse afectada. La verdadera indiferencia suele verse diferente. La verdadera indiferencia llega cuando deja de preguntar, deja de reaccionar y deja de esperar algo de la otra persona. Por eso, aunque las emociones intensas puedan resultar incómodas, muchas veces reflejan que la conexión aún tiene importancia para ella. El problema aparece cuando esas emociones no encuentran claridad, porque si la confusión continúa durante demasiado tiempo, eventualmente la intensidad emocional comienza a desaparecer. Y cuando eso ocurre, suele ser porque la persona ya está empezando a aceptar que es momento de seguir adelante. 9. Finge que ya no le importa. Esta es probablemente una de las reacciones más difíciles de interpretar, porque cuando una mujer siente que estás perdiendo el interés, puede llegar un momento en el que decida actuar como si nada de eso le afectara. De repente, parece tranquila, parece indiferente, parece completamente desconectada de una situación que antes parecía importante para ella. Y muchos hombres ven ese cambio y piensan, perfecto, ya no le importa. Pero las cosas no siempre son tan simples. Las conversaciones se vuelven más ligeras, las preguntas desaparecen, las reacciones emocionales disminuyen, y desde fuera parece que todo dejó de importarle. Lo interesante es que este cambio suele sorprender a los hombres más de lo que debería. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a ver señales constantes de interés. Estaban acostumbrados a recibir atención, mensajes, preguntas o intentos de mantener la conexión. Cuando todo eso desaparece, el silencio se vuelve imposible de ignorar. Y aquí viene una observación importante. Muchos hombres solo empiezan a notar el valor de la atención que recibían cuando deja de estar presente. Mientras estaba ahí, parecía normal. Cuando desaparece, la ausencia se vuelve evidente. Es una forma de decirse a sí mismas: si él ya no está tan interesado, yo tampoco voy a seguir persiguiendo algo que no puedo controlar. Y cuanto más tiempo pasa, más natural se vuelve esa actitud. Lo que comenzó como una forma de protegerse puede terminar convirtiéndose en una nueva realidad emocional. Por eso esta etapa es tan importante, porque cuando una mujer deja de mostrar lo que siente, resulta mucho más difícil saber qué está ocurriendo realmente dentro de ella. Ya no hay señales claras, ya no hay preguntas, ya no hay intentos evidentes de recuperar la conexión. Solo queda una calma aparente que puede significar dos cosas: que está intentando proteger sus emociones, o que poco a poco está dejando atrás la idea de que tú vuelvas a ocupar el lugar que alguna vez tuviste en su vida. 10. Acepta la realidad y sigue adelante. Y llegamos a la reacción que muchos hombres nunca esperan ver. Pero llega un momento en el que todo ese proceso termina. Llega un momento en el que deja de buscar respuestas. Y cuando eso ocurre, algo cambia por completo. Acepta la realidad. No porque haya obtenido todas las explicaciones que quería, no porque esté completamente satisfecha con lo ocurrido, simplemente porque entiende que seguir esperando ya no le aporta nada.
Esta etapa suele ser mucho más silenciosa de lo que la mayoría imagina. No hay grandes discursos, no hay escenas dramáticas, no hay anuncios importantes. Simplemente empieza a vivir su vida sin esperar que las cosas vuelvan a ser como antes. Y hombres, aquí hay una verdad que puede resultar incómoda. Muchas veces, este es el momento exacto en el que algunos hombres empiezan a notar su ausencia de verdad. Mientras ella seguía intentando entender la situación, todavía estaba presente, todavía había interacción, todavía había oportunidades para cambiar el rumbo de las cosas. Pero cuando acepta la realidad, la energía cambia. Ya no está observando cada mensaje, ya no está analizando cada conversación, ya no está esperando señales. Está ocupada construyendo una nueva rutina emocional donde tú ya no ocupas el mismo espacio. Y eso suele ser mucho más definitivo de lo que parece, porque una mujer puede soportar la incertidumbre durante un tiempo, puede lidiar con dudas durante un tiempo, puede esperar claridad durante un tiempo, pero pocas personas están dispuestas a hacerlo para siempre. Eventualmente llega el punto en el que la paz mental vale más que seguir buscando respuestas que nunca llegan. Y cuando alcanza ese punto, comienza a avanzar, no necesariamente porque haya dejado de valorar lo que vivieron, no necesariamente porque haya olvidado todo de un día para otro, sino porque entiende que aferrarse a una conexión que ya no recibe el mismo nivel de interés solo prolonga el desgaste emocional. Por eso esta suele ser la etapa más importante de todas, porque ya no se trata de cómo reacciona ante tu pérdida de interés. Ahora se trata de cómo reconstruye su vida después de aceptarla. Y una vez que alguien encuentra tranquilidad, lejos de una situación que le causaba dudas constantes, suele ser mucho más difícil hacer que vuelva a mirar hacia atrás.